debidamente. Sí. A la luterana te habías de meter. Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al doctor Omar Pastor. Él es expresidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, es abogado penalista, catedrático de posgrado de la Universidad Internacional de Andalucía y catedrático de la UES. Pero principalmente es uno de aquellos patriotas que le ponen el punto sobre las íes. Y yo creo que nuestro querido El Salvador y nuestra maltrecha democracia están viviendo momentos muy difíciles. Tenemos el caso de la infiltración de ALBA, tenemos el caso de Enel y la GEO, y en fin, tenemos el caso de la mala interpretación de la ley y el abuso de la ley. Y todo esto quiero discutirlo con Omar porque su opinión es valiosa. Creo que tiene que esclarecer muchas de las cosas que están pasando en este país. Bienvenido, Omar. Encantado, Alfredo, muy amable pues de tu parte, agradezco la invitación. Y realmente yo creo que este tipo de programas, y más a esta hora, son mejores, porque ya la persona está fuera de cualquier preocupación de la mañanita o de la noche, y a veces está en su casa o en su trabajo, pues puede ver los programas. Y es una forma de entrar en la conciencia y la inteligencia de las personas. Por ello yo he creído siempre que es preciso y necesario programas de esta naturaleza. Omar, el propósito de este programa es hacer patria, es hacer prevalecer los valores cívicos de nuestra sociedad. Y yo creo que con tanto problema que tenemos, Omar, especialmente en el aspecto jurídico, es preocupante la falsa interpretación que se hace de la ley, la manipulación que se hace de la ley y de la politización que se hace de nuestras instituciones. Sí, es que lo que pasa es lo siguiente. Yo decía una frase bien trillada, en otro campo, por ejemplo, los políticos no tienen amigos, defienden intereses. Si vemos la cosa desde ese ángulo, nos percatamos que con ejemplos concretos que han venido sucediendo aquí en nuestro medio, cómo se defienden los intereses de determinados sectores en nuestro país, violando la Constitución, que es lo más sagrado que tenemos. Y no se diga la ley secundaria, pues si la ley secundaria lo que hace el legislador es armar o elaborar una ley, y a veces hasta se sale de la esencia de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque está defendiendo un interés concreto. Ya alguien decía, Howard Becker para ser concreto, norteamericano por cierto, la Asamblea no es nada más que un recipiente en donde los intereses políticos depositan ahí lo que pretenden. Entonces, si vamos a estar claros con eso, ya a mí, como abogado que soy, ya no me extraña ver tanta violación a la Constitución, y por eso estamos como estamos. Todo mundo quiere hacer lo que se le viene en gana para defender determinados intereses. Tú te diste cuenta, por ejemplo, con el problema de la sala en lo constitucional. ¿A qué llegamos? Llegamos hasta Nicaragua, que unos peludos ahí dijeran que eran un poder supranacional, cuando la Constitución, por ejemplo, en el artículo 89, te dice de que El Salvador va a procurar la cuestión, el nivel centroamericano para integrarnos, pero ¿desde qué puntos de vista? Económico, social, político posiblemente, y lo dice concretamente.
no dice lo jurídico, porque lo jurídico, lo constitucional es interno, y es aquí solo nosotros. Pero eso viene porque dicen somos los padres de la patria. Yo siempre repito algo que decía el doctor José María Méndez: los diputados no son los padres de la patria, los padres de la patria son los próceres que se sacrificaron para construirla. Los diputados no son más que hijos de la gran patria que los vio nacer. Defienden intereses. Entonces, hay que partir, para poder entender este fenómeno de todas esas cosas que se dicen y no son ciertas, de lo siguiente: ¿estamos o vamos en camino de un Estado constitucional de derecho, o estamos en el mismo Estado de derecho decimonónico? Si estamos en el Estado decimonónico, debemos de entender que la legalidad secundaria prima por sobre todas las cosas, porque la Constitución es una mera expectativa a realizar a través de la ley secundaria. Entonces, cuando se maneja la ley secundaria, está la legalidad secundaria, y la legalidad secundaria implica el hacer de los señores asambleístas, que son los diputados. Tienen razón, pero si hablamos de un Estado constitucional de derecho, Alfredo, aquí viene el topón, ¿verdad? Todo lo que hagan los diputados tiene que hacerse de acuerdo a la esencia constitucional, de lo contrario se vuelve inconstitucional. Es lo que no quieren entender, y por eso se van hasta Nicaragua, que yo incluso pensaba en un antejuicio, porque ahí pusieron en juego la soberanía del país, la entregaron, y ahora pueden venir por cualquier, ¿cómo te diría?, pujido que alguien pegue, irse a Nicaragua y que vengan a mandarnos aquí, pues. Fíjate hasta dónde hemos llegado. ¿Por qué? Para defender determinados intereses sectoriales. Y no quiero hablar de cúpulas de partidos, vamos a hablar de intereses sectoriales, porque aquí hay sectores de izquierda, de derecha, dicen que de centro, yo todavía no conozco eso. Entonces, y cupularmente hablando son ratas del mismo piñal. Pues sí, son los mismos. Entonces, cuando yo veo esas cosas, realmente, primero me da calofrío y me horrorizo, porque digo, tanto que estudié para tener la conciencia constitucional que tengo, para creer que la Constitución es primero que todo, y venir a parar en que un fulano X bota todo por la borda. Y el salvadoreño, hay quien cree que porque esta persona es de determinada cúpula partidaria, está haciendo lo correcto, y ahí andan defendiendo a troche y moche, aunque no tengan la razón, cuestiones falsas, cuestiones que están cubriendo o llevándonos por un camino que tiene un objetivo concreto, que es la toma absoluta del poder. Pero hombre, yo les decía a ciertas gentes, ¿por qué no ustedes, para ser congruentes con lo que quieren y lo que pregonan, por qué no luchan por el referéndum en la Constitución? Ahí sabrían si el pueblo los apoya o si lo que creen es equivocado, de que no los apoyan. Entonces, ante realidades así, Alfredo, estamos mal parados, y la lucha del profesional, de cualquier tipo de profesional en el país, es tratar de que estas cosas no se repitan, no vuelvan a suceder, porque si vamos a decir, es que como aquel lo hizo, lo voy a hacer yo. No, hombre, si estamos luchando para que lo negativo no se vuelva a hacer. Entonces, desde esa visión, creo yo que estamos caminando por un sendero de legalidad constitucional y de beneficio para la sociedad. Si eso lo logramos, bienvenido para el país. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa, Omar. Yo soy fiel creyente en los derechos individuales, y esto de las dictaduras del proletariado y a veces esto de llamar a referéndums son cosas peligrosas, porque van, en mi opinión, en contra de la democracia republicana, de la democracia representativa, imperfecta como es. Pero
me gustaría conocer tu opinión como abogado y constitucionalista, en qué quedan parados los derechos individuales de un ciudadano versus la voluntad, entre comillas, del colectivo momentáneo. Porque esa foto que tú tomas en un referéndum es una fotografía momentánea. Sí. Y eso es preocupante versus el Estado de Derecho. Y después vamos a hablar del caso Enel Geo, porque tiene mucho que ver con el posicionamiento de nuestro país en un mundo globalizado que demanda respeto de derechos. Mira, lo que sucede es que cuando yo me refiero al referéndum, quiero dar a entender que no debe ser el referéndum por el referéndum mismo, sino que debe ser regulado. Porque si lo dejamos abierto, entonces sí vamos hacia una dictadura. Pero si lo regulamos en la forma debida e inteligente, creo yo que el referéndum evitaría muchos males. Sería al contrario. Por ejemplo, esto que hicieron los de la Asamblea, la dirigencia de la Asamblea, de ir a Nicaragua, lo llevamos a un referéndum, le hubieran pegado una tastaseada, hablemos claro, a esa posición. La gente, porque la gente estaba, incluso muchos dijeron, el Frente va a perder la elección por estas tonteras que indignado está haciendo. Indignado. Entonces, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la regulación que se haga de un fenómeno de esta naturaleza, creo yo que cambiaría la óptica que tenemos del referéndum como tal abierto. Eso no puede ser en ninguna parte. Tiene que estar regulado a determinadas circunstancias. Ahorita existe, pero existe nada más en relación a lo que se llama la integración centroamericana. ¿Vea? Ahí tiene que ir El Salvador a un referéndum para ver si territorialmente, de gobierno, etcétera, etcétera, podemos llegar a eso. Pero lo importante es que un referéndum debe ser regulado para que democráticamente no dé lugar ni a salirnos del nivel democrático, ni a restringirlo demasiado y que se permitan los abusos como ha estado sucediendo aquí. Ahí el pueblo creo yo que los pararía en seco, porque no es nada gracioso que la Constitución regule una cuestión y simplemente haya agoreros que salgan en programas diciendo cosas justificando los abusos y violaciones que se dan a nuestro estatuto fundamental. Entonces, ¿qué sucede ahora? Fíjate al ridículo que llegaron estas personas. Llegan a un acuerdo en casa presidencial y le preguntan a un personaje de generales conocidas que si la elección de los magistrados había sido una ratificación o una nueva elección. Y aquí demuestra desconocimiento, vamos a decirlo así, porque dijo, es una ratificación, entonces es inconstitucional el nombramiento de los magistrados. No era de ratificación, era una nueva elección, como en el caso del fiscal, hoy día. Es inconstitucional su nombramiento. ¿Por qué? Hay otra figura que vengo mencionando y quiero meterle en la cabeza de todo el mundo. Los abogados creemos en un porcentaje bastante grande que el debido proceso se da nada más en materia penal. Violaron el debido proceso porque no le tomaron declaración, porque no hubo defensor. Momento. El debido proceso se da en todas las actividades del Estado. Correcto. Consecuentemente, cuando no se cumple con la regulación establecida para llegar a determinado objetivo, estatalmente hablando, nos encontramos con que se ha violado el debido proceso. En el caso del fiscal, yo a la persona del fiscal Martínez, Luis parece que se llama, lo conozco y creo que entre los candidatos que habían era de lo mejorcito. el mejor, va. Y lo respeto mucho. Pero de que personalmente yo esté con él, que crea que es una persona correcta, a que la elección fue adecuada y constitucionalmente hablando legal, no. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que en la primera ocasión eligieron, por ejemplo,
a Astor. ¿Con qué convocatoria? Con la que hizo la misma asamblea. Después la sala anuló ese nombramiento, esa elección, ¿cierto? Que la elección es un proceso, un debido proceso. Viene la nueva asamblea, que era lo que tenía que hacer, convocar nuevamente a que los profesionales presentaran candidaturas. No lo hizo, sino que se quedó con 3 candidatos que habían sobrado de la lista anterior. Violaron el debido proceso. Es tan simple, pues, pero así somos, porque todo lo hemos venido haciendo, históricamente hablando, no importa el gobierno que haya sido, lo hemos venido haciendo sin respetar, unos conscientemente, otros por ignorancia, sin respetar lo que señalan la Constitución y las leyes del país. Por eso es el problema que ahora todo mundo pasa la factura. Entonces, así, Alfredo, no podemos llegar a buen puerto. Es difícil. Y vamos a seguir con estos problemas. No, y lo preocupante es interno y externo. Interno es que nos estamos obligando a irrespetar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Exacto. Y en el externo estamos mandando un mensaje terrible. O sea, ya El Salvador ya no goza de buena reputación. Ya El Salvador se le ha disminuido la categoría de riesgo. Ya El Salvador está en último lugar en inversión extranjera en el Istmo Centroamericano. Cuando llegamos a eso, sí es bien delicado. Es bien delicado porque primero están afectando nuestro orden jurídico y nuestra paz social, porque hasta en eso puede desembocar, y están desbaratando el orden económico que se presta a muchas consecuencias nefastas. Y fíjate que hay otra cosa más grave. Tal vez tú recuerdas, cuando se dijo que iba a salir el ejército para colaborar con la PNC a las calles. Cierto sector se opuso, diciendo que era inconstitucional. Un día en televisión, no sé si fue en este mismo canal, yo dije, no es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Qué es la soberanía? Es la facultad que tienen los pueblos de organizarse y determinarse por sí solos sin sujeción a nadie. Esto nos indica que la soberanía tiene 2 caras, que son de una misma moneda, la soberanía. La cara externa y la cara interna. Externamente para defender el ejército de un ataque externo. Y internamente también está la cara para mantener el orden y la armonía social. Claro, para justificar esa actitud, se fundamentaron en otra cosa que el presidente de la República puede. No, es que el mismo concepto te lo está dando. No es necesario pensar mucho, pero cuando uno les dice cosas así ya no les gusta. Entonces yo creo que hay una cuestión fundamental y es cuestión cultural también. Tenemos 2 cosas culturales bien metidas. Nos encanta llevárnoslas de vivos, de animarlas, como decimos, cuando violamos la Constitución. Y lo otro, nos encanta no solo violar la Constitución, sino que no aceptamos que nos equivocamos, cuando yo creo que es de humanos equivocarse y por lo tanto de rectificar. Lo malo es equivocarse todos los días de la misma cosa. Y equivocarse a propósito. A propósito, exacto. Entonces, ante todo esto trae consecuencias profundamente peligrosas para el ser humano como tal y para la sociedad en colectivo. Es que causarle daño a una persona y es parte del colectivo, pues. Todo esto está enlazado. No podemos hablar de Pedro si no estamos hablando de la sociedad salvadoreña. Entonces, respetar el derecho a Pedro es respetar el derecho de los demás. Así de simple. Yo he venido diciendo, todos tenemos derecho, algo que tú decías, por cierto, a la seguridad. Pero primero debemos de tener bien fresco que los derechos estén seguros, que seguramente se cumplan. Si no tenemos los derechos que se cumplen, la seguridad de los derechos, no podemos hablar de seguridad nuestra.
Es tan simple, pues. Y por ello, con facilidad caemos en la violación de los derechos fundamentales en nuestro medio. Aquí yo he visto personas que defienden los derechos fundamentales a muerte y sin embargo a veces caen en el vacío. ¿A qué se debe eso? ¿A qué es un tema relativamente nuevo? Sí, podría ser, pero también a que allá en el fondo de la conciencia nos encontramos con que todavía tenemos reminiscencias del pasado y que de repente salen, ahí vienen los errores. Yo me acuerdo del señor presidente de la República, con el respeto que se merece, que él era uno de los que repreguntaba sobre los derechos fundamentales. Y fíjate que hoy día hay una emisora ahí que la ha dejado en la calle, sin anuncios, sin nada, cuando todas las emisoras tienen derecho a un porcentaje igualitario, violan el principio de igualdad. Entonces, si vamos a hacer del diente al labio, como decimos nada más, defensores de los derechos fundamentales, andamos mal. O somos conscientes y consecuentes, o mejor no hablemos. Ahora que tocas ese punto, nos introduce al siguiente segmento, que es el tema ALBA. Es un tema que si vas a defender, hay que defender parejo. Si vas a atacar, hay que atacar parejo. Así que ese es el próximo tema, Omar. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Omar, el caso ALBA para mí es mucho más profundo que generar empleo, que generar inversión, que inclusive generar bienestar. O sea, es mucho más profundo de eso. Es peligroso hablar únicamente de la legalidad, entre comillas, cuando pues en el sector anterior hemos hablado de que muchas veces de la manera que se maneja la ley aquí, la legalidad es muy subjetiva. Para mí es necesario inyectarle el tema de la legitimidad, es necesario inyectarle el tema de los objetivos fundamentales de una acción. Y aquí he decidido traer un libro escrito por Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler y después fue ministro de armamento, y que fue condenado a 20 años de prisión en los tribunales de Nuremberg por haber empleado prisioneros de guerra en las fábricas de armas alemanas. Pero Albert Speer es un hombre, número uno, muy inteligente, muy capaz y creo yo consecuente. Él habla en este libro que se llama Infiltración sobre el proyecto de las SS de infiltrar la economía y la industria alemana. El principio del partido empresario, el principio de la toma de la economía para fines políticos, que al fin y al cabo son fines antidemocráticos. Me gustaría conocer de tu parte, Omar, en un principio, tu opinión de este proceso de ALBA. Mira, el proceso de ALBA empezó con ALBA Petróleos directamente, de ahí viene todo el ramal.
Este proyecto, según tengo entendido, se le propuso al sector capital del país y no lo tomaron porque venía de Chávez. Yo creo que el dólar de donde venga es bueno, no importa el color. Entonces vinieron los señores del frente y se idearon o los asesoraron de que a través de las alcaldías, ya que en ese momento al parecer no tenían la presidencia de la República, a través de las alcaldías podían armar una especie de vinculación contractual. Si eso es así, hasta ahí vamos bien. ¿Quién pone el dinero? ¿A nivel de qué vino ese dinero a las alcaldías? ¿A nivel de préstamo? ¿A nivel de regalo? ¿O cómo? Si el frente, o las alcaldías mejor dicho, que son las que firmaron este convenio. Las alcaldías del frente, sí, las alcaldías del frente. Valga la pena aclarar. Sí. Firmaron este convenio y lo hicieron a nivel de préstamo, pues hombre, yo no le vería ningún problema. Siempre y cuando ese préstamo no esté avalado por los ingresos de la alcaldía, porque sería violatorio a mis derechos como ciudadano contribuyente de cualquier alcaldía estar obligado a pagar una deuda cuyos propósitos no son ni siquiera de la alcaldía, sino que son nacionales. Aquí viene una cuestión. Yo creo que cuando esta alcaldía, por ejemplo la de Soyapango, se compromete, estoy viendo como consecuencia de la pregunta que me estás haciendo, o de la explicación, que queda casi a nivel personal, porque la alcaldía de Soyapango no ingresa en este negocio, sino que hay administradores del frente que están llevando adelante el proyecto, y creo, no sé hasta dónde la alcaldía de Soyapango tenga vinculación. Si no tiene vinculación, quiere decir que hay cláusulas en el convenio que indican esa cuestión. Por lo tanto, no habría que temer que exista ese peligro de que la gente quede comprometida a pagar un préstamo, si es que fue préstamo, para iniciar este proyecto. Eso por un lado. Por el otro, el frente se escuda, por ejemplo, en la cuestión relacionada con la libre empresa. Sí, todo esto ha sido realizado en forma clara, diáfana, y tiene por objeto dar beneficios a la sociedad y no vincula a la alcaldía como tal a pagar un préstamo cuando ya no pertenece al frente, por ejemplo. Entonces yo creo que vamos bien por ahí. Pero otra pregunta, y perdóname que te interrumpa, pero quiero ir... Al contrario, la pregunta es la que mueve la... Enriquece, ¿verdad? Sí. La pregunta es esta. Lo mismo sucede con el crimen organizado. El crimen organizado se organiza legalmente, entre comillas. O sea, la proveniencia de los fondos es la cuestionable, pero el efecto económico es lo más pernicioso, porque ¿cómo va a competir un negocio legítimo de alguien que arriesga su propio dinero? ¿Cómo va a competir esa persona o esa empresa o ese proyecto con alguien que no le cuesta el dinero? Y aquí no olvidémonos del tráfico de drogas, olvidémonos del lavado, alguien que no le cuesta el dinero, alguien que se puede dar el lujo de perder con tal de tomar mercado, alguien que se puede dar el lujo de perder con tal de conseguir votos, alguien que se puede dar el lujo de perder si va a eliminar a un adversario, ya sea político o económico, del tablero de juego. Fíjate, Alfredo, que yo veo eso como una especulación bastante fina, porque primero tendríamos que establecer
que el Frente, con su proyecto Alba Petróleo, está jugando a pérdida para. ¿Y se ha establecido eso? Bueno, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con la condonación de los créditos aquellos que se dieron a los agricultores que tuvieron pérdidas por una mal invierno? Es que lo que ha sucedido, yo tuve me contaron algo así, y me dijeron, no sé si una información perversa o no, no sé, que unos agricultores habían recibido esa concesión de los señores estos, que les habían dado dinero para trabajar en la agricultura, y que como consecuencia de las lluvias habían perdido las cosechas, y hoy realmente esa concesión no sé hasta dónde llegó, porque hay quienes están siendo embargados, me dijeron a mí, por eso decía que no sabía si era perversa o no. Entonces, si fuera cierto, hay concesión para uno y para otros no. Entonces estamos ya rompiendo el principio de igualdad. Es que a mí la Constitución me tiene enfermo. Y dependiendo de la afiliación política. Exacto. Porque estoy seguro de que no le van a condonar la deuda a un arenero y van a embargar a uno del frente. Mira, yo estoy más que seguro. Yo como comerciante y como político, yo se la condono. Si fuera del equipo contrario, sí, yo se lo concedo. Ahora, ¿es legítimo eso, Omar? Es legítimo, y aquí no quiero decir yo que no sea legítimo ayudarle a una persona. Regalar. O ayudarle, porque yo no creo en los regalos. Ayudarle a una persona que ha tenido problemas ajenos a su voluntad o no causados por una mala administración o por dolo. No estoy en contra de ayudarle a la gente, estoy en contra del factor político, estoy en contra del factor, y aquí hemos puesto el caso de los agricultores solo como un ejemplo, pero lo mismo puede suceder, Omar, con las medicinas, lo mismo puede suceder con los alimentos, lo mismo puede suceder inclusive con el mismo petróleo, o sea, sí. Es la legitimidad es la que yo estoy cuestionando. Es que el punto está, por ejemplo, a mí me explicaba alguien y me decía, mira Omar, y no era del frente. Sucede, por ejemplo, una medicina que aquí cuesta 90 y 120 dólares, en México, Costa Rica, Nicaragua parece, me mencionaba así, cuesta 20 dólares, ¿cómo es posible eso? Entonces, ante esas informaciones, no sé hasta dónde sean ciertas, al parecer sí. ¿A dónde nos lleva? A ver el abuso que están cometiendo con la medicina. Es correcto. Fíjate que inclusive de pura casualidad, hoy en el desayuno, estábamos platicando con mi esposa, ella es de Nicaragua, y medicinas que aquí cuestan 40 y pico de dólares, en Nicaragua cuestan 20 y pico de dólares. ¿Sí? Y precisamente hoy estábamos hablando de eso. Y a ti te consta que si alguien ha luchado en contra de los abusos y de la utilización del Estado para beneficio personal, empresarial, ha sido tu servidor. Ahora, eso justifica, Omar, y aquí es donde entra el argumento de la legitimidad, ¿es legítimo corregir un error con otro error? No. Entonces, aquí viene una cuestión que para nosotros es bien importante, los abogados. Cuando afirmamos algo o negamos algo, tenemos que probarlo. Y por eso, al principio quería empezar con la cuestión relacionada con la demanda que hoy presentan. Si la que presenta ANEP. Si a mí se me acusa de algo, hombre, que presenten la demanda, pues. Yo puedo salir de ahí fortalecido o debilitado. Si logra establecer ANEC que en efecto lo que afirma que hay lavado de dinero es cierto, entonces, como consecuencia de eso, todo lo que tú dices es cierto, es ilegítimo. Entonces, si eso es así,
Hombre, para mí que las cosas deben ser claras. Sí, pero fíjate que aquí en ese sentido hay que definir lo que es lavado de dinero. Aquí la gente asocia el lavado de dinero con el tráfico de drogas. No. Es lo que viene a la mente, pues, o sea, y precisamente yo quiero alegar lo contrario, que el lavado de dinero no solo viene del tráfico de claro drogas, que no. Viene de un proceso ilegítimo. Y entonces, yo fuera de cámara te preguntaba si no será un lavado de dinero utilizar fondos. Y aquí es necesario investigar no lo que está sucediendo con ALBA aquí, lo que está sucediendo con ALBA en Venezuela. Fíjate que hay 3 posibilidades de los fondos de ALBA, analicémoslo. Uno, que sea una inyección del gobierno venezolano, directa. Otra, que sea una inyección de fondos de PDVSA, directa. Y otra, que sea de la gente que maneja y está alrededor de PDVSA. Son las 3 posibilidades, sí. ¿Ok? Es cierto, o sea, que se estén utilizando fondos de los venezolanos cuando se les están cayendo los hospitales, cuando no hay medicinas disponibles a donde las escuelas están cayendo, a donde hay mucha carencia, tú puedes decir, bueno, ese es problema de los venezolanos. Y en efecto es problema de los venezolanos. Ahora, eso lo hace legítimo. ¿Cómo? Y ahora vamos a otra pregunta, Omar, que tú ya tocaste periféricamente. ¿Quién va a responder por esos fondos? El día de mañana, que se caiga el esquema de ALBA, que tarde o temprano se va a caer, espero que más temprano que tarde, opinión muy personal, y empiecen a tronar las carretas, ¿quién va a responder por eso? O sea, y en ese sentido es bien interesante tu análisis cuando dijiste, bueno, ¿quién responde? ¿La alcaldía, los alcaldes, los concejales, el FMLN, el país? ¿Quién responde? La Constitución te dice, porque esto lo hicieron como alcaldías. Entonces, la Constitución es bien clara en eso. Te dice terminantemente que quien responde es el Estado y los responsables de ese convenio. Dejemos eso para el próximo segmento porque quiero escuchar ese análisis de tu parte porque a mí me suena muy preocupante. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Vamos a ver, Omar, tú dijiste algo muy interesante y me gustaría tu análisis como abogado. ¿Quién va a responder por esto? Porque la verdad es que este es un proyecto de partido, no es un proyecto de Estado. No. Es un proyecto de partido, no es un proyecto de comunidad. O sea, porque yo no creo que se haya electo a las autoridades del FMLN en sus alcaldías para endeudar las alcaldías con propósitos que no tienen nada que ver con la alcaldía. Eso es bien relativo, porque el propósito de la alcaldía municipal, creo, siempre, en cualquier tipo de gobierno, va a ser de provecho, se supone, para la comunidad. Exactamente. Si eso es así como en efecto lo es, entonces tendremos que encontrar con funcionarios que los compromisos que adquieran como tales van a ir en beneficio de los mismos, de la comunidad. Sí. Entonces, cuando estos intereses y estos resultados en relación a la vinculación existente quiebre o falle, ¿quién responderá? Fíjate que, si bien es cierto que hay una frasecita en este artículo que me deja con ciertas dudas,
Pero el artículo 245 de la Constitución nos dice, los funcionarios, es un funcionario el alcalde y sus síndicos y todo eso, claro que sí, y es más, son de elección popular. La infracción, la violación, los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución. Es indiscutible que los funcionarios tienen atribuciones a las cuales tienen que ceñir su conducta, su comportamiento. Si ellos, en razón de esa disposición, contratan y esta contratación resulta ser de daño para estos derechos fundamentales que están regulados en nuestra Carta Magna, indiscutiblemente que tienen que responder personalmente y penalmente. Y penalmente, así como subsidiariamente el Estado. Ahora te voy a hacer otra pregunta y perdóname que te esté interrumpiendo, pero yo me quiero educar con tu opinión, Omar. ¿Qué pasa con la alcaldía de Soyapango? Que pasa del frente a Arena y de repente expulsan a Soyapango del proyecto ALBA. Yo entiendo que para contestarte esa pregunta tendría que tener frente a mí al convenio que han realizado. ¿Por qué? Porque allí deben haber cláusulas concretas de que la relación contractual o de convenio existente se da con el partido político y sus alcaldías. Si hay cláusulas al respecto, indiscutiblemente que ya sabemos con quiénes nos vamos a abocar el día de mañana, que es lo más seguro. Porque yo no creo que estos niños hayan sido tan inocentes de no pensar que el día de mañana podían perder una elección y que llegara el poder de la comuna a manos de otro partido, no digamos el nombre, de cualquier partido, cualquier político puede llegar, como sucedió en Soyapango, como sucedió en Mexicanos. Estamos. Entonces, cuando esas circunstancias, yo no creo realmente que hayan sido tan inocentes de no poner cláusulas concretas donde se regulara situaciones de este estirpe. Pero la realidad es que hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Ahora, vámonos a otro plano, Omar. Yo tengo entendido, y aquí espero me corrijan si estoy equivocado, que el proyecto ALBA para Centroamérica se maneja desde Nicaragua. Y aquí estamos hablando no del Frente Sandinista, estamos hablando de la familia Ortega. O sea, y aquí no estoy acusando a nadie, lo que estoy pidiendo es que se investigue. Que se investigue todo. Todo, o sea, pero que se investigue a fondo. ¿Cuál es la canalización de los fondos? Comenzando desde Venezuela, pasando por Nicaragua, llegando al Frente Farabundo Martí, pasando por las alcaldías y luego por las empresas que están fundando. O sea, ese hilo conductual hay que seguirlo. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos en capacidad de investigar realmente? O en voluntad, diría yo. Es que la capacidad comprende la voluntad. No, es que fíjate que la capacidad yo creo que la tenemos. Yo así la veo. Con nuestro fiscal, que yo curiosamente, y no me canso de repetir esto, vi en un matutino que decía un señor político de un partido X, que el señor fiscal se había comprometido a no investigar a nadie. Yo no sé si lo leíste. ¿Y entonces para qué lo eligieron? No investigar las cuestiones habidas donde esté metido el gobierno, sea de Arena, de quien sea. No nos importa aquí quién estuvo ahorita. Nos importa es que debe de investigarse a todo mundo. Debe de investigarse, nos guste o no nos guste, si queremos llegar a la verdad. Claro, respetándole sus derechos. Claro. ¿Verdad? Y el debido proceso. Y el debido proceso. Pero sucede que aquí nos enfrascamos en unas situaciones en las que no queremos soltar para que no se sepa la verdad. Vaya,
una cuestión que a mí me llama la atención. ¿Por qué no derogan o por qué no anulan, cualquiera de las dos salidas existen, la amnistía? Porque mira, se llegó al grado de que en la amnistía metieron un delito como la infidelidad profesional. Y eso no es político. Y iba con dedicatoria. Iba con dedicatoria. Entonces, es decir, hemos venido haciendo mal las cosas. Y yo no sé cuál es el miedo que le tienen a que desaparezca la amnistía. Que me van a investigar, depende de cómo se haga. Si es una nulidad o una derogatoria. Ahora, en este sentido la amnistía, y tal vez es otro tema, yo sí considero que debe ser parejo, ¿verdad? Claro. Porque si vas a condenar a los militares, no puedes dejar libre a los guerrilleros, ¿verdad? Claro que no, es que cometieron iguales o peores crímenes que los militares, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en ver hacia adelante, ¿verdad? Yo sí creo en que borrón y cuenta nueva, porque si no, nunca vamos a terminar de pelear, ¿verdad? Pero el derecho es lo que se debe respetar. Fíjate que, volviendo al tema que acabas de pronunciar, estoy seguro que tú has leído de pe a pa, porque sé la clase de profesional que eres. Y sé que sabes defender tus derechos y lo haces debidamente. Creo que has leído de pe a pa los acuerdos de paz, de principio a final. Y tú, en ninguna parte de los acuerdos de paz encontrás amnistía. Olvido. Si encontrás perdón, que el presidente Duarte hizo una locura de eso porque dijo perdón y olvido. No, son dos cosas distintas. ¿Por qué se habla de perdón y no de olvido? Porque cuando se perdona hay juzgamiento. Y no hubo. ¿Por qué? Porque tanto uno como otros querían participar de elecciones. Y si alguno de ellos en una investigación resultaba culpable, tenía antecedente penal y no podía ser candidato. Entonces vinieron y mejor dijeron, amnistía. Esa es toda la realidad. Sí. Esa amnistía es inconstitucional. No, y fíjate que aquí también entras al terreno filosófico, Omar. Si tú me preguntas a mí el concepto de perdón, yo te lo defino de esta manera. El perdón es renunciar a la venganza. Punto. Ahí muere. Y nada más. O sea, yo perdono cuando renuncio a la venganza. No quiero más. Exacto. No me pidas olvido, ¿verdad? Es que es otra cosa. Porque humano soy, ¿verdad? Entonces, jurídicamente las consecuencias son distintas. El perdón consiste en el siguiente, el indulto, así se llama. Lo que se pretendía con los acuerdos de paz es que a alguien lo llevan a juicio, quien quiera que sea, de izquierda, de derecha, del centro, y lo condenan. Entonces, necesariamente tenía que venir el pueblo a través de sus instituciones y conceder el perdón. Porque ya había quedado claro quién era el responsable de. La amnistía no, como es olvido del delito, más nada, ahí no hay juicio, ahí no hay nada. Y por eso se habla, yo escribí un artículo allá por 1998, algo así, en un congreso a nivel latinoamericano. La ponencia era amnistía, término, el símbolo de igualdad, impunidad, porque ahí no hay vuelta de hoja, todo el mundo es inocente. En cambio aquí, cuando la sociedad perdona, lo que tú dices, hasta ahí murió, pero ya hubo un juzgamiento y se señaló al responsable. Y que no me vengan a decir que solo los de aquí tienen responsabilidad, también los de aquí, y a eso les tuvieron miedo ambos. Entonces, por eso todo esto nos ha traído resentimientos de un lado y de otro. Y las consecuencias que hoy estamos viendo, de que alguien no suelta un partido o se escuda en esto para no permitir que, cuando es fácil, yo le podría dar la medicina que tienen que hacer para evitar que lo vayan a juzgar nuevamente, pero como no se pregunta, simplemente se sientan ahí rígidamente sin aplicarse mentalmente las posibilidades de lograr que algo salga
de acuerdo a lo que la sociedad quiere. Y fíjate que a mí me preocupa la manipulación, porque yo creo que la manipulación está afectando el futuro de nuestro país. O sea, y lo más grave. Y es lo más grave, que estamos condenando a nuestros hijos, porque en realidad pues nosotros ya vamos de salida, pero estamos condenando a nuestros... Pero no tan cerca. No tan cerca, pero vamos de salida. Pero estamos condenando a las futuras generaciones a un país de mediocridad, a un país de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades, de pobreza extrema. O sea, estamos jugando con el futuro de nuestra patria, y esto aparentemente a la clase política no le importa. Y es que, mira, Alfredo, todo se ha venido abajo, la calidad de las cosas. Tú ves la música, antes oír un bolero, hoy todo mercantilizado. Ruido. Mercantilizado. Entonces, cuando estas cosas se dan, antes, yo recuerdo que había una normal rural, una normal urbana y una normal superior, y esto ya de tu época. La normal superior para secundaria, crear profesores de secundaria capaces. La normal urbana de las ciudades y la rural que estaba ya en Izalco. ¿Qué sucede ahora? No tenemos eso. Y cualquiera se vuelve profesor. Y unos horrores de ortografía. Todo eso es parte de lo que le espera a este niño del que estamos hablando, del futuro de nuestra juventud. ¿A dónde nos lleva todo esto? Dicen, no estoy seguro, que estaba de ministro de Educación, de eso sí estoy seguro, el Chele Badía. Y de repente a mí me extrañó, porque conozco al Chele. Renuncia. ¿Por qué? Uno de los proyectos que él lleva a ver a ese, crear nuevamente las escuelas normales, tal vez con otro título, etcétera, otro nombre. Pero la verdad es que era algo provechoso. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde están las normales? Sí. No, y fíjate que a mí lo que me preocupa es que parte de ese futuro está la esclavitud. Y la esclavitud a través de la infiltración, Omar. Y eso, los propósitos oscuros de todos estos esquemas que se están montando no son propósitos democráticos. En el fondo no son propósitos para beneficiar al más desposeído. Los propósitos verdaderamente son explotar políticamente a la sociedad y explotar económicamente a la sociedad, porque detrás de cualquier esclavización viene la explotación, y eso no es el futuro que yo quiero para las futuras generaciones. Mira, a propósito, las preguntas sacan respuestas. Yo he leído, lo tengo en mi poder porque me lo ha prestado un señor, lo he buscado para devolvérselo y no lo encuentro. Un libro que se llama Exégesis del Libro Verde. Te vas a sorprender cuando te diga oportunamente quién es el autor. Hace un análisis de un Estado, el socialismo moderno como el que tenían en la Unión Soviética, que ya vimos en qué terminó, y de una sociedad capitalista. Les pega una destrozada, porque los dos nos llevan a un esclavismo máximo cuando llevan a su máximo. Y antes de seguir adelante, tú conoces un equipo de fútbol que se llama el Chelsea, de Inglaterra, que es de un ruso. De un ruso, La pregunta es, en la Unión Soviética nunca hubo aceptación de herencia, nunca hubo que alguien produjera para sí. Había otro tipo de esclavitud. Sin embargo, este señor aparece con 6.000 millones de euros. ¿De dónde, pues? ¿No sería el acumulamiento de capital que estaba haciendo el Estado capitalista soviético? Pero capitalista de Estado.
no individual. Y yo no quiero mencionar nombres y lástima que se nos ha terminado el tiempo, Omar. No quiero mencionar nombres, pero en eso puede redundar el proyecto ALBA. Espérate, es que el punto está, yo quería llegar a eso. Te hace un análisis, el patrón no cambia, pero los resultados siguen siendo los mismos. Entonces esta persona habla como una solución de un proyecto cooperativista, que ahí ya veo yo que nos va acercando más a una sociedad de tipo mixto en la que se produzca y todos estemos tranquilos. El autor de ese libro es Gaddafi. Voy a ver si te saco una fotocopia por lo menos de las primeras páginas, porque no es mío el libro. Y yo te voy a mandar un artículo que apareció en el último Economist sobre que el nuevo modelo son los países nórdicos de Europa. Ah, no, claro. Y lo vas a encontrar interesantísimo. Sí. Muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación. Para mí este programa ha sido una educación. Te agradezco y ten seguro que te vamos a seguir invitando porque la patria nos lo demanda. Y es preciso que alguien diga las cosas. Muchos lo que tratamos de hacer es nada más quedar bien con alguien. Y yo creo que no ese es el punto. No. El punto es tratar de que las cosas estén claras en nuestra sociedad. Con el debido proceso. Con el debido proceso. Muchas gracias, Omar. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Pensando en Voz Alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.